Sí, gracias, señora presidenta. Esta PNL de Podemos está bien redactada y los hechos históricos a los que alude son verdaderos. Es cierto que se practicó la esclavitud en las posesiones españolas de América, no esclavitud de la población indígena americana, como se ha señalado también, cosa que prohibían el testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos de 1512 o las leyes nuevas de Indias de 1542, pero sí mediante aportaciones de esclavos negros de África. Sin embargo, vamos a votar en contra de esta PNL porque no estamos dispuestos a apuntarnos a lo que en Estados Unidos llaman la culpa blanca, es decir, la demonización de la civilización occidental como la más criminal de la historia. Lo cierto es que, más bien, somos la mejor civilización de la historia, la que más ha contribuido al reconocimiento de la dignidad humana, como demuestra el hecho de que, incluso hoy, todavía todo el mundo quiere venir a Occidente y no al revés, ¿no? O dicho de otra forma, pediremos perdón por la esclavitud cuando también lo hagan los musulmanes, los hindúes, los chinos, los japoneses o los rusos, y me refiero a los campos de esclavos del Gulag, de los que, al parecer, ese sistema comunista del que el portavoz de Podemos se muestra tan orgulloso, que ha sido la gran esclavitud del siglo XX, el Gulag. Por supuesto, las otras civilizaciones no van a pedir perdón por la esclavitud porque están en proceso de autoafirmación. Solo Occidente se flagela, solo Occidente se siente culpable. Y esa autoflagelación nos lleva a la indefensión moral. Nos sentimos en deuda moral con otras civilizaciones y esto nos lleva, como digo, a la indefensión. No nos sentimos con derecho, por ejemplo, a proteger nuestras fronteras frente a la inmigración ilegal o ni siquiera a invertir suficientemente en defensa. Lo cierto es que, desgraciadamente, la esclavitud ha sido la regla en la historia universal. Todas las culturas la han practicado. En cambio, lo que es la excepción es la abolición de la esclavitud. Solo una civilización ha abolido la esclavitud ha sido precisamente la nuestra. Y si otras han llegado a hacerlo después, ha sido por presión occidental o por mimetismo respecto a Occidente. Todo el mundo ha oído hablar de la trata transatlántica de esclavos. Casi nadie ha oído hablar, por ejemplo, de la trata intraafricana, la esclavización recíproca entre pueblos del África Negra, que, por cierto, abastecían los reyezuelos del África Negra, abastecían a los tratantes occidentales de esclavos. Nadie ha oído hablar de la trata islámica. Hasta 12 millones de africanos negros fueron sometidos a esclavitud por los países islámicos del norte de África o de Oriente Medio. Y menos aún se ha oído hablar de el cautiverio, la reducción a servidumbre de europeos blancos por tratantes musulmanes. Es decir, los piratas berberiscos entre los siglos XV y XIX hacían razzias en las costas españolas, francesas, italianas, llegaron tan al norte como Islandia para apresar personas y venderlas como esclavos en los mercados del Imperio Otomano. El caso más conocido entre nosotros es el de Cervantes. Bien, y por supuesto tampoco nadie ha oído hablar de la lucha occidental por la abolición de la esclavitud, que es una de las páginas más luminosas de la historia universal. Es una lucha a la que en España nos incorporamos algo tardíamente. La Sociedad Abolicionista Española fue creada en 1865, pero desde final del siglo XVIII en el mundo anglosajón existió una admirable batalla por la abolición de la esclavitud, por cierto, conducida por cristianos. Quizás esta es la razón por la que no es conocido el episodio, conducida por cristianos como William Wilberforce, parlamentario conservador en el Parlamento británico, que año tras año, a partir de 1791, llevaba a votación su moción pidiendo la prohibición de la trata de esclavos. Año tras año era derrotada, pero perseveró hasta que en 1807 el Parlamento británico no solo declaró ilegal la trata de esclavos, sino que la flota británica, 10 segundos, dedicó un escuadrón a la persecución de barcos negreros de todos los países. No cuenten con nosotros para suscribir la incriminación de la civilización occidental. Votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias. Finalizado el debate de los